Usted para desentrañar la verdadera raíz de esta batalla. En esta serie de revelaciones, mis amados buscadores de la verdad, no les ofreceré meras interpretaciones humanas ni teorías políticas. Les guiaré de la mano del Espíritu Santo a través de las páginas sagradas, desde el Génesis, donde todo comenzó, hasta el Apocalipsis, donde todo culminará. Antes de que nos sumerjamos aún más en estas verdades profundas, verdades que tienen el poder de transformar nuestra perspectiva y encender nuestra fe, les ruego, de corazón, que compartan este video. Este conflicto no comenzó en el tumultuoso 2024, ni siquiera en el trascendental 1948, cuando Israel volvió a ser nación en la tierra de sus ancestros. La palabra de Dios lo dice sin rodeos en Ester 3 y 6. Amán procuró destruir a todos los judíos que había en todo el reino de Asuero. ¿Por qué? ¿Por qué esta desproporcionada, esta enfermiza intensidad de odio? La respuesta, mis hermanos, es clara y resonante, porque la supervivencia de Israel, de este pequeño pueblo, es una amenaza directa a la oscuridad misma, al reino de las tinieblas. Dios eligió a esta nación no por su grandeza o su poder, sino para manifestar la suya, para revelar su gloria, su fidelidad, su plan redentor al mundo entero. La furia del enemigo contra ellos no es nueva. Comenzó en el Edén, cuando la serpiente escuchó la profecía de que una simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. Esa simiente, mis amados, pasaría por Abraham, luego por Isaac, no por Ismael, por Jacob, no por Esaú, por Judá, por David, a través de una virgen, a través de Israel. Destruir a Israel es intentar frustrar la profecía antes de que pueda culminar en su máxima expresión, en la venida del Mesías. Puede que conozcan la historia de la reina Ester, una joya preciosa de la palabra, pero les aseguro que nunca la han visto a través de este prisma, el prisma de la profecía. El libro de Ester no es simplemente un relato de coraje y valentía humana. Es
mis amados, un espejo profético que refleja la inextinguible y brutal hostilidad que el infierno ha sentido siempre por Israel, el pueblo escogido de Dios. Cuando Amán, un alto funcionario en la corte del rey Jerjes, ascendió al poder, algo anciano y maléfico se agitó en su interior. Su furia no era meramente política, no era por una afrenta personal insignificante. Era, y escuchen bien, profundamente espiritual. Cuando Mardoqueo se negó a inclinarse, Amán no solo deseó el castigo de un solo hombre, quiso la aniquilación de todo el pueblo de Mardoqueo, un genocidio total, una solución final que resonaría a través de los siglos. Por eso, mis hermanos, Amán se levantó con tal ferocidad, con tal veneno en su corazón. Por eso Herodes, con sangre fría, masacró a los inocentes infantes en Belén, intentando extinguir la luz que acababa de nacer. Por eso Hitler, en su depravación satánica, encendió los hornos de la muerte, buscando borrar la existencia misma del pueblo elegido. Y por eso, en este mismo instante, los misiles apuntan a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Y es por eso que la historia de Esther no es un mero cuento, sino una profecía viva que nos habla hoy. Ella no llegó al trono por casualidad, por un golpe de suerte cósmica. Esther 4:14 nos plantea la pregunta más tremenda de la historia. Una pregunta que debe resonar en cada uno de nuestros espíritus. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ella no era solo una reina hermosa. Era un vaso elegido por Dios. Y Amán, ese hombre consumido por el odio, que construyó una horca gigantesca para el pueblo de Dios, terminó colgado en su propia construcción, pereciendo por su propia trampa. Esto, mis hermanos, no es una mera coincidencia histórica. Esto es profético. El mal, en su propia arrogancia y ceguera, siempre cava su propia tumba. Lo que estaba destinado a destruir, lo que se planeó para la aniquilación, se convierte por la mano soberana de Dios en el escenario resplandeciente para la liberación divina. Ahora les pido que expandan su visión, que hagan un zoom hacia afuera, más allá de las paredes del palacio. La misma región que una vez clamó por la exterminación judía bajo el espíritu de Amán, se llama hoy Irán. El mismo espíritu de odio, el mismo aliento de aniquilación que se manifestó en las cortes de Persia, respira hoy a través de ciertos líderes que abiertamente juran borrar a Israel del mapa. Esther no se limitó a ayunar y orar en su palacio. Arriesgó su propia vida, caminando sin ser invitada al salón del trono del rey, enfrentando la posibilidad cierta de la muerte para que su pueblo pudiera vivir. ¿Lo ven, mis hermanos? ¿Perciben la magnitud de este acto profético? La intercesión de Esther en Persia, en ese momento crucial, fue un ensayo general, una especie de preludio celestial para la intercesión suprema de Cristo en la cruz. Ella no solo salvó a los judíos de la aniquilación en aquel entonces, ella nos mostró un patrón eterno que Dios utiliza una y otra vez: levantar a alguien de la oscuridad, de la insignificancia, y revelarlo en medio de una crisis para preservar la promesa que Él hizo mucho antes de que la amenaza siquiera comenzara a gestarse. Dios es fiel, mis amados. Su plan es inquebrantable. ¿Creen que esto es solo política? Escuchen bien, mis hermanos. Esto es profecía. Los nombres han cambiado, sí, las banderas y los regímenes son diferentes, pero el odio espiritual que busca destruir la simiente de Dios no ha cambiado ni un ápice. Esa misma hostilidad demoníaca, la que silbó con veneno a Esther y maquinó a través de Amán, sigue susurrando su plan de muerte a través de los regímenes actuales. No es una cuestión de geografía o de fronteras, mis amados, es una cuestión del pacto eterno de Dios y del pánico desesperado de Satanás. Pero la historia de Esther no termina en el miedo o la derrota, termina en una reversión gloriosa. Dios volvió la trama del enemigo en su contra. Israel no solo fue librado de la destrucción, fue honrado, fue elevado.
se le dio la victoria en la misma tierra, donde se había planeado su desaparición. La caída de Amán, mis amados, es una sombra profética que se cierne sobre cada enemigo del pacto de Dios. Vendrá el día en que cada plan malvado, cada conspiración diabólica contra su pueblo, se volverá contra sus propios creadores. Y aquellos que oran, que ayunan, que se posicionan con fe y valentía por los propósitos de Dios, como Esther, como Mardoqueo, no serán olvidados. Su intercesión es un perfume grato ante el Padre, y su fidelidad será recompensada. Mucho antes de que los misiles actuales apuntasen hacia Jerusalén, existió un rey persa que señaló el camino a casa para Israel, un acto de redención que pocos recuerdan. Su nombre era Ciro, y él no era judío, no era profeta, no era un hombre del pacto, no estaba entre las ovejas del rebaño. Sin embargo, Dios mismo lo llamó mi pastor, y aún más impactante, mi ungido. Permitan que esa verdad se asiente en sus corazones, porque tiene un poder revelador. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa esto para nosotros, para ustedes y para mí, en este preciso momento, en medio de la agitación global? Significa que no debemos sorprendernos por los titulares, por las noticias que nos llenan de angustia, sino que debemos ser sobrios, debemos ser vigilantes, porque la palabra nos ha preparado. Significa que no debemos ver el conflicto de Israel como un mero problema regional o una disputa territorial. Debemos verlo a través de los ojos de la Escritura, con la lente de la profecía desvelada. Significa que debemos recordar, con absoluta convicción, que el pueblo de Dios siempre ha estado rodeado de enemigos. Sí, pero siempre, siempre ha sido preservado por la mano poderosa del Todopoderoso. El Señor es su refugio y nuestra fortaleza. Piensen en esto, mis amados hermanos y hermanas. Mediten en la profunda paradoja que esto revela. En los titulares de hoy, Irán, el sucesor moderno de la antigua Persia, se alza como la mayor amenaza a nivel estatal para el Estado judío, para la nación de Israel. Pero en aquel entonces fue una mano persa la que descorrió las puertas de la prisión, la que les permitió regresar a su tierra. Que cambió no fue el trono, no fue la geografía, sino el espíritu que operaba detrás de ese trono. Ciro actuó bajo la compulsión de un Dios que él, quizás, no conocía plenamente. Por amor de Jacob mi siervo, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, aunque no me conociste, dice Isaías 45:4. Ese versículo nos hace temblar y nos humilla hasta lo más profundo del alma. Dios no está limitado por los creyentes, mis amados. El mismo Dios que partió el Mar Rojo en dos, el Dios que levantó a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud, ese mismo Dios, mis amados, extendió su mano soberana hasta el corazón de Persia y coronó a un rey gentil, a un hombre pagano, con un propósito profético ineludible. El profeta Isaías lo había proclamado con siglos de antelación, nombrando a Ciro por su nombre más de 100 años antes de que naciera, mucho antes de que se sentara en trono alguno. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de su mano derecha. Leemos en Isaías 45, era un título reservado, una distinción sacra para sacerdotes y reyes de Israel, para hombres como David. Y ahora, de manera incomprensible para la mente humana, se le otorgaba a un emperador persa. ¿Qué clase de Dios hace tal cosa? Un Dios soberano, mis hermanos. Un Dios que controla no solo las tierras santas, sino también los tronos de los enemigos, los reinos de este mundo. Ciro irrumpió en el escenario mundial en el siglo VI a.C. como el fundador del vasto imperio aqueménida. Sus conquistas fueron inmensas, su dominio incuestionable, pero su papel en la escritura fue singular, predestinado y transformador. Él fue quien quebrantó a Babilonia, quien pulverizó el imperio que había mantenido esclavizado a Israel durante 70 largos años, un tiempo de lamento y exilio.
Pero Ciro no se limitó a ganar guerras y derribar imperios. Él firmó decretos de liberación, con autoridad real, registrados en Esdra, un pero. Ciro no solo permitió a los judíos regresar a Jerusalén, sino que financió generosamente la reconstrucción de su templo. Esto no era, mis amados, una simple maniobra política calculada. Esto era la profecía desplegándose línea por línea, palabra por palabra, con una precisión asombrosa. Isaías lo había visto, Dios lo había querido. Y Persia, el mismo nombre hoy sinónimo de oposición y amenaza a Israel, había sido una vez un instrumento de la restauración de Israel. Y si las batallas más grandes, aquellas que verdaderamente moldean nuestro mundo y su destino, no se libran con drones, con armas nucleares o con ejércitos terrestres, sino en reinos que nuestros ojos carnales no pueden percibir. ¿Qué pasaría si los titulares que hoy brotan del Medio Oriente, en los ataques con misiles, las conspiraciones de asesinato, las amenazas de aniquilación, fueran solo las sombras proyectadas por antiguas potestades, por principados y dominaciones, luchando furiosamente por encima de nuestros cielos? Eso, mis amados, no es mera especulación humana ni un pensamiento místico. Eso es Daniel capítulo 10. Y si nunca lo han visto de esta manera, les aseguro que cambiará para siempre la forma en que leen las noticias, la forma en que perciben el mundo y su destino. Es un velo levantado. Él puede agitar los corazones de reyes que no se inclinan ante Él, que no pronuncian su nombre. Él puede usar al pagano para proteger a su pueblo escogido, a su electo. Él puede infundir un propósito divino en el corazón de un imperio que no lleva su nombre en sus estandartes. La historia de Ciro nos recuerda, de manera contundente, que Persia no fue siempre el enemigo implacable de Israel. Hubo un tiempo, sí, un tiempo de gloria, en que la presencia de Dios se movió por los corredores persas. Un tiempo en que el rey persa fue el puente, la mano extendida entre el exilio y el regreso, entre los escombros y la reconstrucción. Pero ese espíritu de obediencia, de ser un instrumento en las manos de Dios, no duró para siempre. Con el tiempo, Persia endureció su corazón. Lo que comenzó como obediencia dio paso a una resistencia feroz contra los planes de Dios. Y siglos después, la tierra que una vez fue utilizada para restaurar a Sión, ahora conspira abiertamente para borrarla, para eliminarla. Ciro ya no está. El templo que ayudó a financiar está en ruinas y fue reconstruido nuevamente. Pero el Dios que movió imperios enteros por amor a su pueblo, Él permanece eterno e inmutable. Y quizás, mis amados, este es el mensaje más importante que debemos captar hoy, cuando observan el Irán actual, con sus misiles amenazantes, sus doctrinas empapadas de odio, sus líderes que escupen fuego contra Israel. Necesitan recordar que Dios una vez se movió a través de Persia, usándola para sus propósitos redentores. Y lo que hizo una vez puede hacerlo de nuevo, o si es su voluntad, puede quebrantarla de nuevo, reducirla a polvo. El problema, mis hermanos, nunca es la magnitud de la oposición, la fuerza del enemigo. El problema radica en si esa oposición, si ese enemigo aún tiembla, aún se doblega ante el Dios que nombra a los reyes antes de que nazcan, ante el Rey de Reyes que tiene la última palabra sobre naciones e imperios. Si alguna vez dudaron de que la profecía y la política se entrelazan, simplemente lean Esdra junto con Isaías 45. No es solo historia antigua, es el mapa que Dios nos ha dado para entender el presente. Porque cuando comprenden que Dios usó a Persia para levantar a Sión, no temerán los titulares de hoy. Empezarán a watchear, a observar con ojos espirituales, esperando su próximo movimiento magistral en el tablero de la historia. Hagan una pausa, por favor. Mediten profundamente en esta verdad, porque no es un lenguaje simbólico, no es una alegoría,
es una revelación literal de la palabra de Dios. El cielo acaba de decirnos que las naciones no son solo estructuras políticas complejas, no son meros conglomerados de pueblos y territorios. Son, mis amados hermanos, verdaderos campos de batalla espirituales. Y detrás de las cortes y campañas de Persia, operaba una resistencia sobrenatural, una fuerza demoníaca que se oponía directamente a los propósitos de Dios. Esto no se trataba de Ciro o de Darío, de meros reyes humanos, se trataba de los tronos detrás de los tronos, de las potestades que manipulan a los hombres. Y la razón por la que la respuesta a la oración de Daniel fue demorada fue porque los ángeles de Dios estaban en combate con fuerzas demoníacas, luchando por influir en el destino de Persia y a través de ella en el destino de Israel, el pueblo del pacto. Daniel había estado en luto profundo durante 21 días, un periodo de intensa humillación y búsqueda de Dios. No comió manjares, no bebió vino, no usó aceites perfumados, solo silencio, ayuno y una búsqueda incansable del rostro del Altísimo. Y entonces llegó la visión. Un ser de un brillo terrificante se apareció ante él, con el rostro como un relámpago, los ojos como antorchas de fuego y la voz como el sonido de una multitud. Y este mensajero divino, este ángel poderoso, trajo un mensaje que levantó el velo entre dos mundos, revelando una verdad que pocos han comprendido en su totalidad. El príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días, dice Daniel 10 y 13. ¿Qué significa eso, mis amados? Significa que durante 3 largas semanas, un emisario angelical del cielo fue bloqueado, retenido por un espíritu territorial oscuro, una entidad demoníaca tan profundamente ligada al imperio de Persia que la Escritura lo llama su príncipe. Daniel no era un hombre militar, no empuñaba una espada ni comandaba ejércitos. Era un anciano exiliado, curtido por el tiempo, con el rostro marcado por la aflicción, ayunando a orillas de un río, clamando a Dios. Sin embargo, cuando él oraba, los cielos temblaban, las esferas espirituales se conmovían, porque la verdadera guerra, mis hermanos, nunca fue Babilonia contra Israel, ni siquiera fue Persia contra Israel. Fue espíritu contra espíritu, reino de la luz contra reino de las tinieblas. Y Daniel, por silencioso y humilde que pareciera, estaba estremeciendo el reino donde se hacen y se deshacen los reyes de este mundo, donde se deciden los destinos de las naciones. Su oración, un arma poderosa en el campo de batalla espiritual, desató fuerzas invisibles que alteraron el curso de la historia. Muchos creen que la tensión entre Irán e Israel es solo un juego de poder político, un eco distante de viejas rencillas tribales, pero déjenme decirles, mis amados hermanos y hermanas, que esa creencia es una ilusión peligrosa, una niebla que Satanás usa para cegar nuestros ojos espirituales. He recibido una visión, un destello de la verdad, que está escrita no en los periódicos de hoy, sino en los rollos eternos de la profecía, una verdad que nos lleva de regreso al Edén mismo, al albor de la humanidad, para desentrañar la verdadera raíz de esta batalla. Ustedes, quienes me escuchan, han sido testigos, sin duda, de los titulares incendiarios, han sentido esa punzada de inquietud en el corazón, esa tensión palpable que atraviesa el aire como una espada. Pero sé, porque el pastor conoce el murmullo de sus ovejas, que en lo más íntimo de su ser, una pregunta más profunda se ha alzado, una que pocos se atreven a pronunciar en voz alta, quizás por temor o por incredulidad. ¿Es todo esto solo la intriga de la geopolítica, el eterno ciclo de conflictos humanos, o estamos de hecho presenciando el despliegue majestuoso de la profecía bíblica ante nuestros ojos? La palabra nos advierte, mis hermanos, que el enemigo siempre buscará sembrar la duda,
para que no discernamos los tiempos, para que no nos preparemos para el regreso glorioso de nuestro Rey. No se dejen engañar, lo que está sucediendo es un despertar, una señal clara para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Mis hermanos, lo que sucede entre Israel e Irán con sus misiles, sanciones, alianzas cambiantes y amenazas apocalípticas no son meros eventos aislados en la historia moderna. Oh no, son, en realidad, ecos resonantes de algo mucho, mucho más antiguo, de una guerra que trasciende lo terrenal y se libra en las esferas espirituales. Una guerra profetizada desde el alba de la creación. La agitación que sienten al ver las noticias, ese dolor profundo cuando el Medio Oriente se estremece, no es solo por la tierra o la religión, es porque algo eterno se está desvelando ante nuestros ojos. Este conflicto no comenzó en el tumultuoso 2024, ni siquiera en el trascendental 1948. Cuando Israel volvió a ser nación en la tierra de sus ancestros. En esta serie de revelaciones, mis amados buscadores de la verdad, no les ofreceré meras interpretaciones humanas ni teorías políticas. Les guiaré de la mano del Espíritu Santo a través de las páginas sagradas, desde el Génesis, donde todo comenzó, hasta el Apocalipsis, donde todo culminará. Antes de que nos sumerjamos aún más en estas verdades profundas, verdades que tienen el poder de transformar nuestra perspectiva y encender nuestra fe, les ruego, de corazón, que compartan este video. Puede que conozcan la historia de la reina Esther, una joya preciosa de la palabra, pero les aseguro que nunca la han visto a través de este prisma, el prisma de la profecía. El libro de Esther no es simplemente un relato de coraje y valentía humana. Es, mis amados, un espejo profético que refleja la inextinguible y brutal hostilidad que el infierno ha sentido siempre por Israel, el pueblo escogido de Dios. Cuando Amán, un alto funcionario en la corte del rey Jerjes, ascendió al poder, algo anciano y maléfico se agitó en su interior. Su furia no era meramente política, no era por una afrenta personal insignificante. Era, y escuchen bien, profundamente espiritual. Cuando Mardoqueo se negó a inclinarse, Amán no solo deseó el castigo de un solo hombre, quiso la aniquilación de todo el pueblo de Mardoqueo, un genocidio total, una solución final que resonaría a través de los siglos. La palabra de Dios lo dice sin rodeos en Esther 3 y 6. Amán procuró destruir a todos los judíos que había en todo el reino de Asuero. ¿Por qué? ¿Por qué esta desproporcionada, esta enfermiza intensidad de odio? La respuesta, mis hermanos, es clara y resonante, porque la supervivencia de Israel, de este pequeño pueblo, es una amenaza directa a la oscuridad misma, al reino de las tinieblas. Dios eligió a esta nación no por su grandeza o su poder, sino para manifestar la suya, para revelar su gloria, su fidelidad, su plan redentor al mundo entero. La furia del enemigo contra ellos no es nueva. Comenzó en el Edén, cuando la serpiente escuchó la profecía de que una simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. Esa simiente, mis amados, pasaría por Abraham, luego por Isaac, no por Ismael, por Jacob, no por Esaú, por Judá, por David, a través de una virgen, a través de Israel. Destruir a Israel es intentar frustrar la profecía antes de que pueda culminar en su máxima expresión, en la venida del Mesías. Por eso, mis hermanos, Amán se levantó con tal ferocidad, con tal veneno en su corazón. Por eso Herodes, con sangre fría, masacró a los inocentes infantes en Belén, intentando extinguir la luz que acababa de nacer. Por eso Hitler, en su depravación satánica, encendió los hornos de la muerte, buscando borrar la existencia misma del pueblo elegido. Y por eso, en este mismo instante, los misiles apuntan a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Y es por eso que la historia de Esther no es un mero cuento, sino una profecía viva que nos habla hoy. Ella no llegó al trono por casualidad.
por un golpe de suerte cósmica. Ester 4 y 14 nos plantea la pregunta más tremenda de la historia. Una pregunta que debe resonar en cada uno de nuestros espíritus. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ella no era solo una reina hermosa, era un vaso elegido por Dios. Ester no se limitó a ayunar y orar en su palacio. Arriesgó su propia vida, caminando sin ser invitada al salón del trono del rey, enfrentando la posibilidad cierta de la muerte para que su pueblo pudiera vivir. ¿Lo ven, mis hermanos? ¿Perciben la magnitud de este acto profético? La intercesión de Ester en Persia, en ese momento crucial, fue un ensayo general, una especie de preludio celestial para la intercesión suprema de Cristo en la cruz. Ella no solo salvó a los judíos de la aniquilación en aquel entonces, ella nos mostró un patrón eterno que Dios utiliza una y otra vez: levantar a alguien de la oscuridad, de la insignificancia, y revelarlo en medio de una crisis para preservar la promesa que Él hizo mucho antes de que la amenaza siquiera comenzara a gestarse. Dios es fiel, mis amados. Su plan es inquebrantable. Y Amán, ese hombre consumido por el odio, que construyó una horca gigantesca para el pueblo de Dios, terminó colgado en su propia construcción, pereciendo por su propia trampa. Esto, mis hermanos, no es una mera coincidencia histórica. Esto es profético. El mal, en su propia arrogancia y ceguera, siempre cava su propia tumba. Lo que estaba destinado a destruir, lo que se planeó para la aniquilación, se convierte por la mano soberana de Dios en el escenario resplandeciente para la liberación divina. Ahora les pido que expandan su visión, que hagan un zoom hacia afuera, más allá de las paredes del palacio. La misma región que una vez clamó por la exterminación judía bajo el espíritu de Amán, se llama hoy Irán. El mismo espíritu de odio, el mismo aliento de aniquilación que se manifestó en las cortes de Persia, respira hoy a través de ciertos líderes que abiertamente juran borrar a Israel del mapa. ¿Creen que esto es solo política? Escuchen bien, mis hermanos. Esto es profecía. Los nombres han cambiado, sí, las banderas y los regímenes son diferentes, pero el odio espiritual que busca destruir la simiente de Dios, no ha cambiado ni un ápice. Esa misma hostilidad demoníaca, la que silbó con veneno a Ester y maquinó a través de Amán, sigue susurrando su plan de muerte a través de los regímenes actuales. No es una cuestión de geografía o de fronteras, mis amados, es una cuestión del pacto eterno de Dios y del pánico desesperado de Satanás. Pero la historia de Ester no termina en el miedo o la derrota, termina en una reversión gloriosa. Dios volvió la trama del enemigo en su contra. Israel no solo fue librado de la destrucción, fue honrado, fue elevado, se le dio la victoria en la misma tierra, donde se había planeado su desaparición. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa esto para nosotros, para ustedes y para mí, en este preciso momento, en medio de la agitación global? Significa que no debemos sorprendernos por los titulares, por las noticias que nos llenan de angustia, sino que debemos ser sobrios, debemos ser vigilantes, porque la palabra nos ha preparado. Significa que no debemos ver el conflicto de Israel como un mero problema regional o una disputa territorial. Debemos verlo a través de los ojos de la Escritura, con la lente de la profecía desvelada. Significa que debemos recordar, con absoluta convicción, que el pueblo de Dios siempre ha estado rodeado de enemigos. Sí, pero siempre, siempre ha sido preservado por la mano poderosa del Todopoderoso. El Señor es su refugio y nuestra fortaleza. La caída de Amán, mis amados, es una sombra profética que se cierne sobre cada enemigo del pacto de Dios. Vendrá el día en que cada plan malvado, cada conspiración diabólica contra su pueblo, se volverá contra sus propios creadores. Y aquellos que oran, que ayunan, que se posicionan con fe y valentía por los propósitos de Dios, como Ester, como Mardoqueo,
no serán olvidados. Su intercesión es un perfume grato ante el Padre, y su fidelidad será recompensada. Mucho antes de que los misiles actuales apuntasen hacia Jerusalén, existió un rey persa que señaló el camino a casa para Israel, un acto de redención que pocos recuerdan. Su nombre era Ciro, y él no era judío, no era profeta, no era un hombre del pacto, no estaba entre las ovejas del rebaño. Sin embargo, Dios mismo lo llamó mi pastor, y aún más impactante, mi ungido. Permitan que esa verdad se asiente en sus corazones, porque tiene un poder revelador. El mismo Dios que partió el Mar Rojo en dos, el Dios que levantó a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud, ese mismo Dios, mis amados, extendió su mano soberana hasta el corazón de Persia y coronó a un rey gentil, a un hombre pagano, con un propósito profético ineludible. El profeta Isaías lo había proclamado con siglos de antelación, nombrando a Ciro por su nombre más de 100 años antes de que naciera, mucho antes de que se sentara en trono alguno. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de su mano derecha. Leemos en Isaías 45, era un título reservado, una distinción sacra para sacerdotes y reyes de Israel, para hombres como David. Y ahora, de manera incomprensible para la mente humana, se le otorgaba a un emperador persa. ¿Qué clase de Dios hace tal cosa? Un Dios soberano, mis hermanos. Un Dios que controla no solo las tierras santas, sino también los tronos de los enemigos, los reinos de este mundo. Ciro irrumpió en el escenario mundial en el siglo VI a.C. como el fundador del vasto imperio aqueménida. Sus conquistas fueron inmensas, su dominio incuestionable, pero su papel en la escritura fue singular, predestinado y transformador. Él fue quien quebrantó a Babilonia, quien pulverizó el imperio que había mantenido esclavizado a Israel durante 70 largos años, un tiempo de lamento y exilio. Pero Ciro no se limitó a ganar guerras y derribar imperios. Él firmó decretos de liberación, con autoridad real, registrados en Esra, un pero. Ciro no solo permitió a los judíos regresar a Jerusalén, sino que financió generosamente la reconstrucción de su templo. Esto no era, mis amados, una simple maniobra política calculada. Esto era la profecía desplegándose línea por línea, palabra por palabra, con una precisión asombrosa. Isaías lo había visto, Dios lo había querido. Y Persia, el mismo nombre hoy sinónimo de oposición y amenaza a Israel, había sido una vez un instrumento de la restauración de Israel. Piensen en esto, mis amados hermanos y hermanas. Mediten en la profunda paradoja que esto revela. En los titulares de hoy, Irán, el sucesor moderno de la antigua Persia, se alza como la mayor amenaza a nivel estatal para el Estado judío, para la nación de Israel. Pero en aquel entonces fue una mano persa la que descorrió las puertas de la prisión, la que les permitió regresar a su tierra. Que cambió no fue el trono, no fue la geografía, sino el espíritu que operaba detrás de ese trono. Ciro actuó bajo la compulsión de un Dios que él, quizás, no conocía plenamente. Por amor de Jacob mi siervo, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, aunque no me conociste, dice Isaías 45:4. Ese versículo nos hace temblar y nos humilla hasta lo más profundo del alma. Dios no está limitado por los creyentes, mis amados. Él puede agitar los corazones de reyes que no se inclinan ante Él, que no pronuncian su nombre. Él puede usar al pagano para proteger a su pueblo escogido, a su electo. Él puede infundir un propósito divino en el corazón de un imperio que no lleva su nombre en sus estandartes. La historia de Ciro nos recuerda, de manera contundente, que Persia no fue siempre el enemigo implacable de Israel. Hubo un tiempo, sí, un tiempo de gloria, en que la presencia de Dios se movió por los corredores persas. Un tiempo en que el rey persa fue el puente,
la mano extendida entre el exilio y el regreso, entre los escombros y la reconstrucción. Pero ese espíritu de obediencia, de ser un instrumento en las manos de Dios, no duró para siempre. Con el tiempo, Persia endureció su corazón. Lo que comenzó como obediencia dio paso a una resistencia feroz contra los planes de Dios. Y siglos después, la tierra que una vez fue utilizada para restaurar a Sión, ahora conspira abiertamente para borrarla, para eliminarla. Ciro ya no está. El templo que ayudó a financiar está en ruinas y fue reconstruido nuevamente. Pero el Dios que movió imperios enteros por amor a su pueblo, Él permanece eterno e inmutable. Y quizás, mis amados, este es el mensaje más importante que debemos captar hoy, cuando observan el Irán actual, con sus misiles amenazantes, sus doctrinas empapadas de odio, sus líderes que escupen fuego contra Israel. Necesitan recordar que Dios una vez se movió a través de Persia, usándola para sus propósitos redentores. Y lo que hizo una vez puede hacerlo de nuevo. Mei, si es su voluntad, puede quebrantarla de nuevo, reducirla a polvo. El problema, mis hermanos, nunca es la magnitud de la oposición, la fuerza del enemigo. El problema radica en si esa oposición, si ese enemigo aún tiembla, aún se doblega ante el Dios que nombra a los reyes antes de que nazcan, ante el Rey de Reyes que tiene la última palabra sobre naciones e imperios. Si alguna vez dudaron de que la profecía y la política se entrelazan, simplemente lean Ezra 1 junto con Isaías 45. No es solo historia antigua, es el mapa que Dios nos ha dado para entender el presente. Porque cuando comprenden que Dios usó a Persia para levantar a Sión, no temerán los titulares de hoy. Empezarán a watchear, a observar con ojos espirituales, esperando su próximo movimiento magistral en el tablero de la historia. Y si las batallas más grandes, aquellas que verdaderamente moldean nuestro mundo y su destino, no se libran con drones, con armas nucleares o con ejércitos terrestres, sino en reinos que nuestros ojos carnales no pueden percibir. ¿Qué pasaría si los titulares que hoy brotan del Medio Oriente, los ataques con misiles, las conspiraciones de asesinato, las amenazas de aniquilación, fueran solo las sombras proyectadas por antiguas potestades, por principados y dominaciones, luchando furiosamente por encima de nuestros cielos? Eso, mis amados, no es mera especulación humana ni un pensamiento místico. Eso es Daniel capítulo 10. Y si nunca lo han visto de esta manera, les aseguro que cambiará para siempre la forma en que leen las noticias, la forma en que perciben el mundo y su destino. Es un velo levantado. Daniel no era un hombre militar, no empuñaba una espada ni comandaba ejércitos. Era un anciano exiliado, curtido por el tiempo, con el rostro marcado por la aflicción, ayunando a orillas de un río, clamando a Dios. Sin embargo, cuando él oraba, los cielos temblaban, las esferas espirituales se conmovían, porque la verdadera guerra, mis hermanos, nunca fue Babilonia contra Israel, ni siquiera fue Persia contra Israel. Fue espíritu contra espíritu, reino de la luz contra reino de las tinieblas. Y Daniel, por silencioso y humilde que pareciera, estaba estremeciendo el reino donde se hacen y se deshacen los reyes de este mundo, donde se deciden los destinos de las naciones. Su oración, un arma poderosa en el campo de batalla espiritual, desató fuerzas invisibles que alteraron el curso de la historia. Daniel había estado en luto profundo durante 21 días, un periodo de intensa humillación y búsqueda de Dios. No comió manjares, no bebió vino, no usó aceites perfumados, solo silencio, ayuno y una búsqueda incansable del rostro del Altísimo. Y entonces llegó la visión. Un ser de un brillo terrificante se apareció ante él, con el rostro como un relámpago, los ojos como antorchas de fuego y la voz como el sonido de una multitud. Y este mensajero divino, este ángel poderoso, trajo un mensaje que levantó el velo entre dos mundos, revelando una verdad que pocos han comprendido en su totalidad.
El príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días, dice Daniel 10 y 13. ¿Qué significa eso, mis amados? Significa que durante 3 largas semanas, un emisario angelical del cielo fue bloqueado, retenido por un espíritu territorial oscuro, una entidad demoníaca tan profundamente ligada al imperio de Persia que la Escritura lo llama su príncipe. Hagan una pausa, por favor. Mediten profundamente en esta verdad, porque no es un lenguaje simbólico, no es una alegoría, es una revelación literal de la palabra de Dios. El cielo acaba de decirnos que las naciones no son solo estructuras políticas complejas, no son meros conglomerados de pueblos y territorios, son, mis amados hermanos, verdaderos campos de batalla espirituales. Y detrás de las cortes y campañas de Persia, operaba una resistencia sobrenatural, una fuerza demoníaca que se oponía directamente a los propósitos de Dios. Esto no se trataba de Ciro o de Darío, de meros reyes humanos. Se trataba de los tronos detrás de los tronos, de las potestades que manipulan a los hombres. Y la razón por la que la respuesta a la oración de Daniel fue demorada fue porque los ángeles de Dios estaban en combate con fuerzas demoníacas, luchando por influir en el destino de Persia y a través de ella, en el destino de Israel, el pueblo del pacto. Ahora, avancemos rápidamente hasta el día de hoy, hasta este preciso momento en la historia. El Irán moderno, heredero de la antigua Persia, está una vez más posicionándose, planeando y preparándose activamente contra Jerusalén, contra Israel. Pero si ustedes solo ven carne y sangre, solo ven lo político y lo militar, se lo perderán todo. Porque el príncipe de Persia, ese espíritu maligno, nunca murió realmente. Ese espíritu, el mismo que retrasó las respuestas de Dios, que se opuso a los mensajeros angelicales y que resistió al pueblo de Dios, todavía está en guerra. Y el campo de batalla, mis amados, sigue siendo el Medio Oriente, la cuna de las naciones y de la profecía. Pero no piensen que esta batalla es solo por la tierra, por las fronteras, es por el pacto de Dios, es por la promesa eterna que Él hizo a Abraham y su descendencia. Y Daniel, hace siglos, se mantuvo firme en medio de ese fuego cruzado espiritual. Pero aquí surge una pregunta crucial, una que debe resonar en lo más profundo de su espíritu. ¿Por qué la oración de Daniel fue tan decisiva, tan potente, que desató una guerra en los propios cielos? Una contienda entre ángeles y demonios. La respuesta, mis hermanos, es sencilla y a la vez profundamente poderosa. Porque la intercesión, la oración de un corazón humilde y contrito, tiene el poder de doblar la historia, de alterar el curso de los acontecimientos terrenales. Porque cuando un hombre o una mujer justos oran con fe, el cielo se mueve y el infierno resiste con furia. Pueden sentir que sus oraciones por Israel o por la paz en el Medio Oriente son débiles, insignificantes, pero les aseguro que no lo son. Cada vez que ayunan, cada vez que claman por claridad en medio del caos que los rodea, están entrando en la misma guerra que Daniel libró. Están tomando su lugar en una batalla que es más antigua que Persia, más profunda que la política y más decisiva que cualquier negociación nuclear. Y no se equivoquen, mis amados, no caigan en el engaño de que esta guerra es solo por la geografía, por un pedazo de tierra. No, siempre desde el principio se ha tratado de la soberanía, del dominio sobre los corazones y las naciones. Satanás sabe perfectamente lo que Jerusalén representa, lo que simboliza en el plan redentor de Dios. Y sabe que si Israel florece, si el pueblo escogido se restaura, la profecía avanza hacia su gloriosa culminación, hacia la venida del Mesías. Así que Él opera a través de naciones, de ideologías, de regímenes y sobre Irán, sobre Rusia, sobre cada imperio que levanta un puño de rebelión contra Sión. Hay príncipes que no nacieron de la carne, sino que fueron forjados en la rebelión contra el Altísimo. Pero ustedes, hijos de Dios, no son impotentes, no están destinados a ser meros espectadores pasivos. Están destinados a ver,
a discernir con los ojos del Espíritu. Daniel no fue un profeta poderoso porque hablara bien, con palabras elocuentes y persuasivas. Fue un profeta porque vio claramente, porque discernió el momento crítico en el que vivía. Sintió la presión en los cielos, la opresión de las fuerzas espirituales malignas, y permaneció de rodillas el tiempo suficiente para que el cielo abriera paso, para que la luz de Dios penetrara la oscuridad. Si alguna vez se han preguntado, ¿por qué Irán odia a Israel tan profundamente? ¿Por qué sus líderes están obsesionados con Jerusalén? Ahora lo saben. Es el príncipe de Persia, ese espíritu ancestral que todavía resiste, todavía ruge, pero que gloriosamente está condenado a la derrota final. Porque la historia de Daniel no termina en un retraso angustioso, termina en victoria. Miguel, uno de los príncipes principales, vino en mi ayuda, dijo el ángel en Daniel 10:13. El cielo no pierde batallas, simplemente espera a que los vigilantes fieles permanezcan de rodillas, clamando al Padre. Porque lo que Daniel vio con sus ojos espirituales es lo que ustedes, mis amados, deben comprender ahora con total claridad. Esta guerra es real, está rugiendo en las esferas invisibles y no ha terminado. Pero tampoco ha terminado la promesa gloriosa de Dios. Aquel que llamó a Daniel por su nombre, el que envió ángeles para responder sus oraciones, el que quebrantó a Persia una vez antes, Él sigue reinando soberano y majestuoso sobre todo. Y Él les está llamando a ustedes, a mí, a todos sus hijos, a permanecer firmes, a vigilar con ojos abiertos y a orar como nunca antes, con una fe inquebrantable, con la certeza de que su plan se cumplirá. Levántense, intercesores, porque el tiempo es corto y la necesidad es grande. Hay espíritus, mis amados hermanos y hermanas, que no mueren cuando el cuerpo cae. Hay odios ancestrales que no se desvanecen con el paso del tiempo, por muchos siglos que transcurran. Algunas guerras se heredan, no a través de planes de batalla escritos en pergaminos o tratados firmados en mesas de negociación, sino a través de juramentos demoníacos, de pactos de sangre espiritual y de una rague que arde con fuego infernal. Amán murió en una horca persa, sí. Su orgullo fue aplastado bajo su propia trampa, su maldad fue juzgada. Pero el espíritu que lo movía, ese odio ancestral e implacable contra el pueblo escogido de Dios, nunca descendió a la tumba con él. Encontró nuevos nombres, nuevas banderas, nuevos discursos incendiarios, y hoy, en los ayatolás de Irán y en las multitudes que claman muerte a Israel, ese mismo odio, esa misma rabia respira con una fuerza aterradora, un eco siniestro del pasado. El Salmo 83, Bisemón, mis hermanos, no es solo un poema antiguo, una mera expresión lírica de angustia. Es en su esencia más pura, un mapa profético del odio milenario que ha perseguido a Israel a lo largo de los siglos. Se abre como un titular escrito ayer mismo: vengan y borrémoslos de entre las naciones, para que no haya más memoria del nombre de Israel. Estas no son metáforas poéticas, estas son las palabras exactas. El clamor genocida que se predica desde las plataformas en Teherán y se susurra en los corredores de poder a través de los regímenes hostiles que rodean a Israel. Pero esa palabra ya estaba escrita, ya estaba en la palabra eterna. Dios la escuchó primero, y Él nunca olvida un plan del enemigo. Irán, bíblicamente conocido como Persia, ha mostrado dos rostros distintos a lo largo de la historia, dos caras que revelan la compleja interacción de Dios con las naciones. En los días de Ciro, Persia mostró el rostro de un libertador, un instrumento en las manos de Dios, levantando a los exiliados, permitiendo la reconstrucción de templos y financiando la adoración al Dios verdadero. Pero luego, bajo la influencia del espíritu de Amán, Persia se torció. Se desvió de su propósito divino, dejando de ser una herramienta en la mano de Dios para convertirse en una lanza afilada levantada contra su pueblo. Y al igual que Amán,
Los actuales líderes de Irán no están simplemente enojados por políticas o por fronteras territoriales. Ellos rugen contra un pacto, contra la promesa eterna que Dios escribió con tinta celestial sobre su pueblo. Desean borrar una promesa que no es de hombres, sino del mismo Creador del universo. Ezequiel 35 resuena con la misma raíz espiritual de esa animosidad ancestral. Por cuanto tú has tenido perpetua enemistad y has entregado a los hijos de Israel al poder de la espada, por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que yo te prepararé para sangre. Esta profecía, mis amados, no se refiere solo al antiguo Edom, se aplica a cualquier poder, ya sea político o espiritual, que se deleita en la caída de Israel, que festeja su miseria y su destrucción. Dios no olvida, nunca olvida, quien tocó a su primogénito, a su pueblo especial. Algunos cristianos tienen miedo de nombrar esta realidad. Otros son demasiado rápidos para politizarla, para reducirla a ideologías humanas. Pero esta guerra, mis hermanos, no es de izquierda ni de derecha, es anciana, es profética y es profundamente espiritual. Amán odiaba a los judíos no por su política o sus defectos, sino por su propósito divino. Ellos llevaban en sus entrañas la semilla del Mesías, la promesa de la salvación para toda la humanidad. Llevaban la marca de un pacto que Satanás jamás podría replicar ni destruir. Los líderes de Irán hoy, lo sepan o no, consciente o inconscientemente, se han alineado con esa misma furia espiritual, con esa misma hostilidad ancestral. Sus armas son nuevas, sí, sus discursos son digitales, transmitidos por las redes, pero el espíritu que los impulsa, ese espíritu es viejo, muy viejo. Y sin embargo, justo como en los días de Esther, Dios siempre tiene un remanente que intercede, un Mardoqueo que vela con ojos espirituales, una Esther que se arriesga con valentía por su pueblo. Las orcas estaban destinadas para Israel, pero se convirtieron en el lugar de la reversión gloriosa. Y nosotros creemos, con una fe inquebrantable, que el mismo Dios que convirtió la trama de Amán en la liberación de Israel, todavía está observando a las naciones en su furia, y Él tiene la última palabra. Si su corazón arde, si su espíritu les impulsa a comprender esto con más profundidad, hemos preparado recursos, libros electrónicos y profundos estudios bíblicos para ayudarles a desentrañar la profecía sin miedo, sin confusión y con total claridad. Estas no son solo herramientas, mis amados, son antorchas para iluminar su camino de estudio, para guiarlos en esta senda de discernimiento. Visiten nuestro sitio web para explorar todo este material, disponible sin interrupciones publicitarias. Miles de personas ya están utilizando estos recursos para crecer en audacia y para anclarse firmemente en la palabra, mientras el mundo se llena de ruido y mentiras. El espíritu de Amán no murió, eso es cierto, pero tampoco murió el Dios que lo ve, el Dios que responde con justicia y poder. Él no está nervioso, no está improvisando. Él simplemente está desvelando lo que ya escribió en sus rollos eternos. Las orcas se están construyendo de nuevo, sí, pero también se está gestando la deliberación. Que los sabios disciernan, que la iglesia despierte, que los intercesores se levanten y que cada espíritu de Amán sepa, Esther todavía tiene una voz y el rey todavía está observando. No son los misiles los que deberían hacernos temblar primero, mis amados hermanos, son los rollos sagrados, mucho antes de que los misiles tuvieran alcance, mucho antes de que se firmaran alianzas militares, existió una profecía, una visión dada a un profeta exiliado, Ezequiel, quien vio algo tan vasto, tan aterrador y tan preciso que los estudiosos, los soldados y los santos aún susurran sobre ello hoy. Gog, de la tierra de Magog, Persia, una coalición de naciones, una nube de tormenta reunida contra Israel, y detrás de todo, un Dios que no está sorprendido, un Dios que no ha sido tomado por sorpresa. Abran sus Biblias en Ezequiel 38.
y verán nombres que suenan antiguos, casi míticos: Gog de la tierra de Magog, príncipe principal de Mesec y Tubal. Pero escondido en esa coalición hay un nombre que todavía arde en los titulares de hoy: Persia. Esto, mis hermanos, no es mera historia antigua. Esto es el Irán moderno, el mismo Irán que hoy clama muerte a Israel en su parlamento, el mismo Irán que arma a Hezbollah, que financia milicias proxy, que corre hacia las capacidades nucleares mientras niega que el Holocausto haya sucedido jamás. El mismo Irán que, según la antigua profecía, un día marchará en una alianza formidable contra la tierra del pueblo de Dios. Esto no es sensacionalismo, mis amados. Esto es escritura. Ezequiel 38:5 lista explícitamente a Persia como parte del frente de guerra que convergerá sobre las montañas de Israel. Persia no es una nota al pie en esta profecía. Es un actor principal, un protagonista clave, junto a Cus, Fut, Gomer y Bet-Togarma. La alineación que Ezequiel describe refleja la creciente cercanía geopolítica de naciones que en papel no tienen razón para unificarse, a menos que sea contra un enemigo común, contra Israel, la nación del pacto. Estamos presenciando esta alineación comenzar en tiempo real, mis amados. Rusia se acerca cada vez más a Irán, tejiendo una red de intereses. Turquía, una nación con una historia compleja, cambia su tono y su postura en el escenario global. Y las influencias occidentales son lentamente expulsadas de regiones estratégicas, dejando un vacío que otros se apresuran a llenar. Los acuerdos de Abraham, aunque un paso hacia la paz regional, han agitado un odio profundo en otros rincones, revelando la resistencia del adversario. El auge tecnológico y el dominio militar de Israel la han convertido tanto en un objetivo como en un premio, una pieza codiciada en el tablero geopolítico. Tal como dijo Ezequiel, vendrán a saquear, a llevarse botín, a atacar cuando Israel parezca desprevenida en un momento de paz aparente. Pero esto es más que un simple juego de mapas y estrategias militares, mis hermanos. No es solo política de ajedrez, es teatro espiritual, un drama que se desarrolla en los cielos y en la tierra. Lo que Ezequiel vio no fue solo una guerra de naciones, sino una guerra de espíritus, una batalla por la influencia y el destino de la humanidad. Dios dice en Ezequiel 38:4, te haré volver, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré. Esto no es solo Irán decidiendo atacar, es un Dios soberano que dirige un enfrentamiento final, un clímax histórico para sus propósitos eternos. Persia no se moverá a menos que el cielo lo permita, y cuando lo hagan, será por una razón climática, por un propósito definitivo, para que las naciones conozcan al Señor, para que la humanidad entera reconozca su poder y su gloria. Aquí reside la profunda paradoja, mis amados. Israel estará rodeado, las naciones se levantarán contra ella, y Dios responderá, no con una resolución diplomática forjada por hombres, sino con un terremoto divino, con un estremecimiento que sacudirá los cimientos de la tierra. Habrá confusión entre el enemigo, fuego y granizo cayendo del cielo. Una defensa divina tan innegable que no dejará lugar a dudas. Israel sobrevivirá no por la eficacia de su cúpula de hierro, no por su poderío militar, sino por el trono celestial que la protege, por la mano invencible del Todopoderoso. Ezequiel 39 describe las secuelas, cadáveres, una limpieza profunda y el mundo atónito, postrado en reverencia ante la manifestación del poder de Dios. Deben entender esto con claridad meridiana. La amenaza de Irán no es nueva, mis amados. Es antigua, es preanunciada en las Escrituras. No es solo geopolítica, es profética. El surgimiento de Persia en esta guerra final no es el principio del fin, como algunos podrían pensar. Es parte de una estrategia divina mucho más grande, un plan maestro para despertar al mundo de su letargo espiritual y para humillar a los orgullosos, para que todos los ojos se vuelvan hacia el cielo.
Cada movimiento en este tablero de ajedrez cósmico está contabilizado. Cada amenaza ha sido vista por el Padre. Cada titular ya está prescrito en los rollos inquebrantables de la Escritura. Así que, ¿qué significa esto para ustedes, mis queridos hermanos y hermanas? Significa que no deben entrar en pánico, pero tampoco deben dormirse. Deben estar vigilantes. Observen, oren, disciernan los tiempos con ojos espirituales, con corazones abiertos a la voz del Espíritu Santo. No se distraigan tanto discutiendo sobre política que olviden la profecía, la verdad inmutable de la palabra. No se adormezcan tanto con el ciclo de noticias, volviéndose insensibles a la constante alarma. Ignoren la antigua advertencia que resuena desde las páginas sagradas. Irán se levantará, sí, Persia marchará, es cierto. Pero Dios, mis amados, Dios ganará. Mientras las naciones se preparan para la guerra terrenal, nosotros, el pueblo de Dios, preparamos nuestros corazones para su venida, para su manifestación de poder. Y la profecía no está destinada a aterrarnos, a sumirnos en el miedo, está destinada a entrenarnos, a capacitarnos, a fortalecernos en la fe. No están viendo el fin del mundo, mis hermanos, están viendo la palabra de Dios desplegarse. Y cada titular, por caótico que parezca, todavía se inclina ante su mano soberana. Decían que era solo otro titular, otra ronda de fuego intercambiado entre Israel y sus enemigos, un conflicto más en la interminable saga del Medio Oriente. Pero, ¿y si fuera más que eso? ¿Y si el temblor que hoy sentimos en Jerusalén no es solo político, sino profético, una señal inconfundible de los tiempos que vivimos? ¿Y si los misiles, lejos de ser el comienzo del caos, son en realidad los ecos de algo anciano, algo escrito mucho antes de que los tanques se alinearan en las fronteras o los diplomáticos redactaran tratados de paz? En Zacarías 12, Dios declara con una voz de trueno: He aquí que yo pongo a Jerusalén por copa de aturdimiento a todos los pueblos de alrededor. Y en el capítulo 14, la palabra resuena con aún más fuerza, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Estas, mis amados, no son metáforas poéticas ni vagas advertencias, son pronunciamientos divinos, sentencias inquebrantables de parte del Todopoderoso. Y nosotros estamos viviendo al borde de su cumplimiento, en el umbral de su manifestación. Jerusalén nunca ha sido solo una porción de tierra, una mera geografía. No es solo una antigua ciudad cargada de historia. Es el epicentro de la promesa de Dios, el corazón de su pacto eterno y el campo de batalla final en su guerra contra las tinieblas. Irán lo sabe, no solo como un estado soberano, sino como un espíritu maligno que busca destruir. Sus amenazas de borrar a Israel del mapa no nacen de una simple política exterior o de intereses económicos, están alimentadas por un odio ancestral, un fuego que arde desde las profundidades del infierno. El mismo espíritu que incitó al faraón a masacrar a los bebés hebreos, el espíritu que llenó a Amán para tramar el genocidio, el espíritu que susurró veneno al oído de Hitler. Ese espíritu respira de nuevo y sus ojos están fijos en Sión, en la ciudad santa. Pero Zacarías lo vio venir, mis hermanos. Vio el temblor, el asedio, la traición de las naciones. Vio un día en que Jerusalén sería como una piedra pesada para todas las naciones de la tierra. Piensen en ello por un momento, por favor. El mundo tiene más de 190 países. Sin embargo, este pequeño trozo de tierra, apenas del tamaño de un pequeño estado, está en el centro de cada debate de la ONU, de cada alianza global, de cada titular internacional. Eso no es aleatorio, mis amados. Eso es divino. Es el plan de Dios que se está desvelando. Zacarías 14 anuncia que el monte de los olivos se partirá en dos, y que Dios mismo descenderá para pelear, para tomar parte activa en la batalla. La batalla por Jerusalén no es solo humana,
con ejércitos y armas, es celestial, con ángeles y potestades. Y cuando Irán levanta sus amenazas, cuando el mundo clama por la división de Israel, recuerden esto con absoluta convicción: no solo están resistiendo a una nación, están resistiendo el pacto de Dios mismo. Ya lo estamos viendo: drones en el cielo, misiles interceptados, guerra cibernética, presión política creciente. Jerusalén no está temblando porque sea débil, está temblando porque la profecía está despertando, porque los tiempos finales se acercan. Si han estado viendo los titulares con miedo, deténganse. Zacarías no escribió estos versículos para generar ansiedad o pánico en nuestros corazones. Él los escribió para despertar nuestra alerta espiritual, para mantenernos vigilantes y conscientes de lo que se avecina. Velad y orad, dijo Jesús en Mateo 24, porque cuando el mundo entero enfoca su atención en Jerusalén, no es el final de todo, sino una señal clara, un indicador profético, una señal de que el Rey está cerca, una señal de que el reloj de la redención está avanzando hacia su hora final, la hora de la culminación de los tiempos. Y aquí, mis amados, está el misterio, la belleza de la soberanía de Dios. Aunque las naciones rugen con furia, Dios protege a su pueblo. Aunque se formen alianzas contra Israel, Dios reina supremo. Aunque las amenazas se multipliquen, el cielo se ríe. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El que mora en los cielos se reirá. Eso no es burla divina, mis amados. Eso es soberanía absoluta. Y así, levantamos nuestros ojos no en pánico, no en desesperación, sino en profecía, con la certeza de que Dios tiene el control. Zacarías vio el temblor, sí, pero también vio el triunfo glorioso. Y saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y sus pies se asentarán en aquel día sobre el monte de los olivos. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Así que, mis amados, no se limiten a ver las noticias, léanlas a través de la palabra de Dios. No solo vean los cohetes en el cielo, vean la revelación divina que se manifiesta. No solo escuchen las amenazas, escuchen el sonido de la trompeta que se acerca, porque el temblor en el Medio Oriente no es caos, es alineación. Es el alineamiento de reyes y reinos para el regreso del Rey verdadero, el Príncipe de paz. Los misiles quizás aún no hayan aterrizado, las amenazas nucleares podrían estar todavía suspendidas en negociaciones y sanciones, pero hay una guerra escrita en los antiguos rollos que muy pocos, incluso dentro de la iglesia, conocen. Una profecía enterrada en medio de las advertencias de Jeremías, tan a menudo pasada por alto que la mayoría de las congregaciones nunca la han predicado, ni una sola vez. Y sin embargo, es la que habla directamente al Irán moderno. No metafóricamente, no simbólicamente, sino por su nombre antiguo, Elam. Antes de que se llamara Irán, se llamaba Elam, un reino que ocupaba la región suroeste del Irán actual. Y en Jeremías 49, 34, 39, Dios nos susurró. Él tronó con su voz de poder. Él declaró juicio sobre Elam, nombró la espada que la golpearía, predijo una catástrofe que dispersaría a su gente a los cuatro vientos. Un golpe divino contra una nación que una vez conoció sus propósitos, pero que le dio la espalda, entregándose a la idolatría y la rebeldía. Elam, dijo el Señor, enfrentaría su ira feroz y sería despedazada ante sus enemigos, humillada y dispersa. Esto no era un análisis geopolítico, mis amados. Esto no era la retórica de un profeta enojado con sus vecinos. Esto era Dios nombrando el fin desde el principio, desvelando su plan inquebrantable. Quebrantaré el arco de Elam, el principal de su poder, dijo el Señor. No solo una humillación militar, esto era un despojo espiritual, un reino conocido por su habilidad en la guerra que perdería su fuerza no ante los hombres, sino ante Dios mismo. Y aquí está lo que les sacudirá
hasta lo más profundo de su ser. La profecía no ha terminado, mis amados, porque al final de esa misma advertencia, después de hablar de terror, exilio y vergüenza, Dios dice algo que nadie, ningún hombre, hubiera esperado. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. La misma nación juzgada, la misma que enfrentó la ira divina, se le promete misericordia y restauración. El mismo Irán que ahora amenaza a Israel está, según la Escritura, no fuera del alcance de la mano redentora de Dios. Juicio y restauración, ira y esperanza, todo entrelazado en el plan divino. Lo que parece una condena nuclear en los titulares, ya está contemplado en la palabra, y no termina solo en temblor, sino en la posibilidad asombrosa de un avivamiento. Esto, mis amados, no es un respaldo al régimen actual de Irán, no es una negación de las amenazas, el financiamiento del terrorismo o la retórica genocida que regularmente brota de sus líderes. No, esto se trata de algo mucho más profundo, de una guerra que comenzó antes de que existieran los oleoductos o las cumbres internacionales. Una guerra entre el cielo y el espíritu de Amán. Una guerra donde Dios tanto quebrantará como restaurará, tanto aplastará como llamará a casa. ¿Podría estallar un avivamiento poderoso en Irán antes de que suene la trompeta final? ¿Podría la misma tierra que hoy arde con odio, mañana arder con la santidad y el fuego del Espíritu Santo? No se sorprendan, mis hermanos, porque en los lugares de mayor oscuridad, Dios a menudo ha derramado su Espíritu con el fuego más innegable, con una fuerza que nadie puede negar. Las iglesias clandestinas en Irán, lejos de ser suprimidas, ya están creciendo con una fuerza imparable. Creyentes de origen musulmán se reúnen en secreto para adorar a Jesús, arriesgando todo por su nombre. Y algunos de los más feroces enemigos de Israel, los que hoy profieren amenazas, un día se convertirán en parte de la familia de Dios. ¿Qué hacen con esa verdad, mis amados? Si están viendo misiles y esperando el apocalipsis con temor, están viendo mal, están discerniendo erróneamente. Lo que necesitan hacer es levantar sus ojos a la palabra y preguntar: Señor, ¿qué estás haciendo en medio de todo esto? Él está quebrando el arco del enemigo, sí, pero también está preparando el camino para su misericordia. Ahora la pregunta es: orarán por Elam, observarán no solo la guerra, sino la maravilla, el obrar sobrenatural de Dios. No son solo titulares, mis amados, son presagios. Cuando ven a Israel e Irán parpadear en la pantalla, no están viendo solo política, no, están viendo cómo la profecía llama a la puerta de sus corazones con más fuerza, con una urgencia que no pueden ignorar. En Mateo 24 y Lucas 21, Jesús no nos dio un sermón vago sobre la paz interior y la tranquilidad espiritual. Él nos dio advertencias claras, advertencias geopolíticas globales que sacudirían al mundo. Guerras y rumores de guerras, nación levantándose contra nación, Jerusalén rodeada, terremotos, hambrunas, temor y en medio de todo ello, sus palabras inconfundibles: velad. ¿Qué significa velar en estos tiempos? Mis hermanos y hermanas, no significa desplazarse por las redes sociales, atrapados entre la distracción superficial y la desesperación paralizante. No significa entrar en pánico cada vez que se lanza un misil o se emite un voto en la ONU, cayendo en la ansiedad. Velar significa discernir, significa conocer la palabra de Dios tan profundamente que pueden reconocer cuando el mundo ha entrado en sus páginas sagradas, cuando la profecía se está cumpliendo ante sus ojos. Significa permanecer despiertos mientras otros caen dormidos en la comodidad y la indiferencia. Significa negarse a llamar político a lo que Dios ha llamado espiritual. Velar significa no sorprenderse, porque Jesús ya les dijo que todo esto sucedería, que sería parte de los dolores de parto,
Jesús nos advirtió sobre la persecución, sobre los falsos profetas que engañarían a muchos, sobre el aumento de la iniquidad y el enfriamiento del amor en muchos corazones. Nos advirtió que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Dijo que las naciones estarían en angustia y perplejidad, y que los corazones de los hombres desfallecerían de miedo. Pero también dijo algo más, algo que debe llenar nuestros corazones de esperanza y expectación. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. No porque las noticias mejoren, sino porque su regreso está a las puertas. Y hoy, Irán amenaza a Israel abiertamente con descaro y arrogancia. Jerusalén se ha convertido en un punto de presión global, el foco de la atención del mundo entero. Las naciones se están alineando, temblando, preparándose para una confrontación final. Occidente está confundido, dividido en sus posturas. Oriente se envalentona, con un espíritu de audacia. Los creyentes están divididos, algunos dormidos en su comodidad, otros despiertos, pero paralizados por el miedo y la indecisión. Pero la palabra, mis hermanos, la palabra está viva y está abriéndose paso a través de la densa niebla de la confusión. La palabra vio esto antes del primer titular, antes de la primera amenaza. La palabra dijo, velad, no solo los cielos, sino su alma. El temblor que vemos en el mundo no es aleatorio, mis amados. Es quirúrgico, es preciso, es parte del plan soberano de Dios. Está podando corazones, exponiendo ídolos ocultos y trazando líneas inconfundibles en la arena. O se duermen con el mundo en su letargo espiritual, o se despiertan con la palabra de Dios, con la verdad que nos libera. O descartan lo que ven como ruido político, o disciernen que el cielo está alzando su voz, que Dios está hablando más alto que nunca. Amigos, este no es el tiempo para una fe tibia, para una espiritualidad a medias. Este es el tiempo para una vigilia probada por fuego, para el ayuno, para el arrepentimiento genuino, para vivir como si lo que Jesús dijo fuera realmente verdad, porque lo es. Esto no es alarmismo, mis amados. Esto es un despertar del temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y la sabiduría es lo que más necesitamos en estos días turbulentos. Irán es más que una nación, es un escenario profético. Israel es más que un país, es un pacto vivo, la prueba de la fidelidad inquebrantable de Dios. Y cada alianza, cada tensión, cada fuego en la frontera, está resonando algo más profundo, algo antiguo, algo inevitable. Dios se está moviendo con poder y gloria. La hora es avanzada, y la iglesia, su cuerpo en la tierra, debe velar. Que los que tienen oídos escuchen y velen. Que los que creen ardan con el fuego del Espíritu Santo. Piensan en Irán y piensan en misiles, en tiranía, en banderas negras, en amenazas nucleares. Pero el cielo, mis amados, una vez miró a esa tierra y susurró: cosecha. Mucho antes de que fuera una amenaza en las noticias, Persia era un campo fértil en los ojos de Dios, listo para la siembra del Evangelio. Necesitan saber algo que ha sido olvidado en la corriente de la historia. Una verdad poderosa que revitalizará su fe. Pablo, el apóstol de fuego y cadenas, una vez anheló llevar el Evangelio a los confines orientales del mundo romano, a tierras que hoy conocemos como Irak, Irán y Siria. De hecho, la iglesia primitiva no solo sobrevivió en esos lugares, explotó en un crecimiento sobrenatural. Y ahora, incluso bajo la sombra de la opresión y el secreto, la chispa de la fe se está encendiendo de nuevo, iluminando la oscuridad. Podría sorprenderles saber que el Evangelio llegó a suelo persa muy temprano en la historia de la iglesia. La historia eclesiástica nos muestra
que después del ministerio de Pablo en el occidente romano, la fe fluyó poderosamente hacia el este. Se cree que Tomás, uno de los 12 apóstoles, pasó por Persia en su camino a la India, llevando las buenas nuevas. Una iglesia subterránea vibrante y poderosa floreció en lo que hoy es Irán durante siglos, mucho antes de que el Islam político echara raíces en esa región. Esta es la tierra que Dios había tocado. Estas eran las personas que Él no había olvidado, a quienes había extendido su mano. Para Él nunca fue solo un mapa político, era un mapa de almas, un territorio de corazones que anhelaba. Cuando Pablo clamó en Romanos que estaba ansioso por predicar el Evangelio donde Cristo no había sido nombrado, a menudo nos imaginamos a Roma y España. Pero ¿qué hay de la otra dirección? ¿Qué hay del camino a Elam, a las antiguas tierras persas? ¿Qué hay de los hijos de Ismael y del remanente de Sem? ¿Qué hay de los lugares donde Daniel una vez oró con angustia y donde Ezequiel lloró con corazón quebrantado? ¿Qué hay de Persia, de la tierra que hoy llamamos Irán? En Hechos 2, Mel, y en el día de Pentecostés, persas estaban entre la multitud que escuchó el Evangelio en su propio idioma cuando el Espíritu Santo descendió como fuego y llenó los corazones de los creyentes. Ellos llevaron esa palabra de vida a casa, encendiendo una llama. No hay registro de que Pedro o Pablo llegaran hasta Persia, pero el fuego del Espíritu Santo sí llegó, y llegó para quedarse. Para el siglo III, la Iglesia del Este, con su base principal en Persia, estaba enviando misioneros hasta lugares tan lejanos como China, llevando la luz de Cristo a los confines de la tierra. El Evangelio, mis amados, nunca fue occidental. Fue y sigue siendo global para todas las naciones, para todos los pueblos. Pero esa historia gloriosa quedó sepultada bajo siglos de sangre, de invasiones y de opresión. El zoroastrismo dio paso al Islam. Las iglesias fueron convertidas en mezquitas. Las Biblias se volvieron ilegales. Los pastores desaparecieron o fueron martirizados, y sin embargo, la iglesia clandestina, el remanente fiel, siguió creciendo, floreciendo en secreto. Incluso ahora, mientras los gobiernos se jactan de sus misiles, las iglesias en casas florecen como jardines escondidos en el desierto espiritual. En este mismo momento, Irán tiene uno de los movimientos cristianos subterráneos de más rápido crecimiento en el mundo. No en edificios lujosos, no con escenarios o luces espectaculares, sino con oraciones susurradas, bautismos secretos realizados en la oscuridad, y personas que han visto a Jesús en sueños y visiones tocadas por su poder sobrenatural. Están arriesgando la prisión, la tortura, incluso la muerte, no por una religión muerta, sino por un hombre resucitado llamado Jesús. Si piensan que Irán es solo una amenaza, mis amados, no conocen la historia completa. Irán es una profecía viva, una nación con un destino en las manos de Dios. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Lo ven ahora? Irán no es solo un villano en algún teatro apocalíptico, mis amados hermanos, es parte de la herencia de las naciones, un territorio por el cual Dios tiene un plan redentor. Satanás lo odia con furia porque recuerda la gloria que una vez pasó por su suelo, el avivamiento que allí floreció. Y teme, oh, cómo teme, la gloria que está por venir de nuevo, el despertar espiritual que se gesta en sus entrañas. Esto debe cambiar la forma en que oramos. No solo debemos orar por protección contra Irán, por la interrupción de sus planes malignos, sino por un avivamiento poderoso en Irán. No solo para que los misiles se detengan, sino para que los corazones se quebranten, se humillen ante el Rey de Reyes y doblen sus rodillas ante Él. Algunos de los predicadores más feroces del Evangelio de mañana, aquellos que llevarán la luz de Cristo a las naciones, pueden hoy estar sosteniendo rifles en las manos, envueltos en la oscuridad.
Algunas de las madres de los próximos grandes evangelistas pueden estar todavía veladas en el silencio de la opresión, susurrando oraciones tras puertas cerradas. Pero Dios las ve, Dios las conoce, y el Evangelio, mis amados, nunca retrocede, solo espera el momento oportuno, el toque divino. Así que, oren por los creyentes en Irán, por los que están escondidos, por los que están despertando a la verdad, por los que acaban de escuchar su nombre por primera vez. Y no olviden esto: cuando el Señor dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne, Él se refería también a la carne persa. Él se refería a ellos entonces y se refiere a ellos ahora. Es posible desplazarse por los titulares, consumir noticias sin cesar y no darse cuenta de que se está presenciando el despliegue de la profecía en tiempo real. Así de adormecida, de insensible, se ha vuelto una parte de la iglesia. Vemos misiles disparados hacia Jerusalén y pensamos que es solo política, un asunto de Estado. Escuchamos amenazas de Irán y lo atribuimos a viejas rivalidades, a conflictos históricos. Pero el cielo, mis amados, ve un reloj que no avanza hacia el caos, sino hacia la culminación del plan de Dios. Porque Israel no es solo un país en el mapa, es una cuenta regresiva profética. La iglesia nunca debió haberse quedado dormida en este momento crucial de la historia. Romanos 11 grita una advertencia envuelta en una revelación gloriosa. Pablo nos dice, con autoridad apostólica, que el rechazo de Israel no fue final, que su historia no ha terminado, ni mucho menos. Él los llama amados por causa de los patriarcas e insiste en que su restauración completa es parte del misterio inescrutable del plan redentor de Dios para toda la humanidad. Sin embargo, nosotros, la iglesia gentil, injertada en el olivo, actuamos a menudo como si hubiéramos reemplazado a Israel, en lugar de haber sido simplemente añadidos a su rica herencia. Hemos dejado de velar, hemos dejado de esperar con expectación, y por eso estamos desprevenidos, no preparados para lo que se avecina, para los eventos finales. Y les aseguro, mis hermanos, algo está por venir, algo grande. Apocalipsis 12 descorre el velo para mostrarnos a una mujer que representa a Israel perseguida furiosamente por un dragón, que es Satanás. Esto no es una fantasía poética, ni un cuento mítico. Esto es una guerra real, una batalla espiritual que la iglesia estaba destinada a ver, a comprender, a enfrentar. La furia del dragón no es aleatoria, es profética, es estratégica, y lo que es más importante, está escalando, intensificándose día tras día. Lo que comenzó en los edictos del faraón contra los bebés hebreos, continuó en las tramas de Amán para el genocidio, en los hornos de Hitler para la exterminación, y ahora, en las promesas de Irán de borrar a Israel del mapa. Hemos espiritualizado demasiado, hemos sanitizado demasiado la palabra, diluyendo su poder y su urgencia. Pero lo que Dios escribió está sucediendo, y estamos o despiertos y orando, o dormidos y pereciendo espiritualmente. Debemos dejar de tratar las noticias de Israel como su problema, como un asunto ajeno a nosotros. La iglesia debe dejar de divorciarse de su madre profética, porque malinterpretar el lugar de Israel en el plan de Dios es malinterpretar la hora en la que vivimos. Ignorar la batalla de Israel es malinterpretar nuestra propia misión en este mundo. Ella no es perfecta, nadie lo es, pero es escogida por Dios, y su supervivencia no es una coincidencia histórica, es un pacto vivo, inquebrantable. Así que, cuando escuchen las sirenas en Tel Aviv, cuando vean las salas de guerra en Jerusalén, iluminadas por las amenazas de Persia, no se limiten a tuitear o a hablar. Tiembles en su espíritu y luego, humildemente, arrodíllense. Oren como alguien que sabe qué hora es en el reloj profético de Dios. Clamen como alguien que sabe que no solo nos dirigimos a un clímax
estamos viviendo dentro de uno. Cuando Ezequiel dijo que los huesos secos vivirían de nuevo, cuando Zacarías dijo que las naciones se reunirían contra Jerusalén, cuando Jesús dijo, observad la higuera, esto es a lo que se referían. Y a la iglesia que está cansada, distraída o entretenida con las vanidades de este mundo, les digo con la voz del Espíritu Santo, despierten. Esto no es un simulacro, mis amados, no son observadores pasivos e impotentes. Ustedes son los intercesores de esta era, la generación de Esther que se levanta en el tiempo de crisis. El remanente de Romanos 11 vino. Los guerreros de Apocalipsis 12 llevan una trompeta en una mano para anunciar la verdad y el evangelio en la otra para traer salvación. No están llamados al pánico, sino a profetizar con audacia. No están llamados al miedo, sino a la fe inquebrantable. Y si el mensaje de hoy les ha sacudido, bien, quizás era la alarma que necesitaban, porque el reloj avanza y el espíritu se mueve. Israel es el reloj, pero ustedes son la respuesta. Levantémonos como si hubiéramos nacido para esta hora, porque así fue. Decían que sería solo otro titular, otro conflicto, otra ronda de fuego y represalias. Pero para ustedes, mis amados, los que están sentados en silencio, desplazándose por un mundo que se desmorona, ustedes han sentido algo más profundo, un temblor en su espíritu, una presión que va más allá del pánico, una pregunta que no pueden sacudirse. ¿Qué está diciendo Dios en todo esto? ¿Qué significa estar vivo en este momento preciso de la historia? Ustedes no son solo espectadores, son vigilantes, atalayas puestos por Dios. Han visto los temblores en la tierra, sí, pero también perciben las vibraciones de la eternidad que se acerca. Mientras otros maldicen el caos o se aferran a conspiraciones sin fundamento, algo en ustedes les llama más alto, a un nivel más profundo de discernimiento. No están aquí para el pánico, sino para percibir la mano de Dios. Las noticias no les dirán esto, los titulares no lo nombrarán explícitamente, pero el cielo está hablando, mis amados. Y ustedes, sí, ustedes que me escuchan, tienen oídos para oír la voz del Espíritu Santo. Esta es su hora de levantarse, no con miedo, sino con una fe inquebrantable. No para gritar más fuerte que el mundo, sino para orar más profundamente, con un espíritu quebrantado y humilde. No para elegir bandos en el mapa, sino para acercarse al corazón de Dios, al centro de su voluntad soberana. Porque este temblor, este caos aparente, no es el final. Es la señal. Es el toque de trompeta antes del amanecer. Es el clamor de medianoche que resuena a través de las lámparas tenues de una iglesia adormecida. Y a ustedes, queridos vigilantes, se les ha dado la gracia para permanecer despiertos, para velar en esta hora crucial. Y ahora, con todo mi corazón pastoral, oro por ustedes, por cada uno que ha escuchado estas palabras. Padre Celestial, por aquel cuya alma se siente pesada por la vigilancia constante, por la angustia de los tiempos, despierta su espíritu, Señor. Que no caigan dormidos como los discípulos en Getsemaní, mientras la batalla espiritual se posiciona para un enfrentamiento decisivo. Concédeles, Señor, ojos claros, ojos que no estén embotados por las distracciones mundanas o apagados por la desesperación, que puedan ver a través de la densa niebla de la geopolítica y el ruido ensordecedor de los medios, y discernir la batalla ancestral que se desarrolla ante ellos. Dales coraje, Señor, no para discutir estérilmente, sino para interceder con poder, no para acumular provisiones por miedo, sino para almacenar el aceite de la intimidad contigo, de la comunión profunda. Hazlos como los hijos de Isaacar, Señor, aquellos que entendieron los tiempos y supieron qué hacer. Que no se queden paralizados por el terror, ni se quemen en el frenesí de la ansiedad. Anclalos firmemente en tu palabra, Señor. Estabilízalos con tus promesas inquebrantables y úngelos con audacia desde lo alto. Que recuerden que tú no estás nervioso, Señor,
Tú no estás adivinando, ni has sido tomado por sorpresa por misiles o por la manipulación de los medios. Tú estás sentado en tu trono, entronizado sobre el círculo de la tierra, y las naciones son como polvo en la balanza, insignificantes ante tu majestad. Irán no escribe la historia, Israel no controla la profecía. Solo tú lo haces, Señor, y nos has llamado a permanecer firmes, no en confusión, sino en comisión, con un propósito claro. Permite que este amado hijo o hija, Señor, sea una luz, una lámpara que arde en la noche oscura, una voz de paz en medio del alboroto, un alma que conoce el susurro del buen pastor por encima del estruendo de la guerra. Y cuando el temblor se acerque aún más, y así será, que estén enraizados, listos y radiantes con tu gloria, no porque tengan todas las respuestas o comprendan todos los misterios, sino porque te conocen a ti, el Dios verdadero, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Que su fe sea inquebrantable, su esperanza inmarcesible y su amor por ti, inconmovible. Y ahora, mis amados, les invito a ir más profundo, a no quedarse en la superficie. Si el mensaje de hoy les ha dado claridad, si ha encendido una chispa en su espíritu, imaginen cuánto más les espera en las profundidades de la palabra. Hemos creado poderosos libros electrónicos y una biblioteca sin anuncios que profundiza en la profecía bíblica, en el Medio Oriente y en cómo vivir fielmente en los últimos días, cómo ser la iglesia que Dios nos llamó a ser. Encontrarán todo en la descripción de este video. Y si creen en lo que Deep Bible Stories está haciendo, en esta labor de traer luz y verdad, nos encantaría contar con su apoyo mientras seguimos compartiendo la verdad, la palabra inmutable de Dios, en un mundo que cada día se vuelve más ruidoso y más lleno de mentiras. Amén. Manténganse bendecidos en su amor y su verdad.